Bueno, no, primero que nada agradecer a Monseñor Bergoglio por haber venido, por haber presentado, por estas palabras tan elogiosas como inmerecidas, seguramente. Como él dijo, no nos conocemos más que por material que yo le mandé por correo electrónico y por la invitación que le hice a que escriba el prólogo del libro. Después nos vimos una vez personalmente y después accedió a apoyarme con su presencia en la difusión de este libro. Yo soy consciente que hacer un libro sobre Tello acá, y presentarlo acá en la facultad y que lo presente con estas palabras como lo hizo Monseñor Bergoglio es de algún modo un homenaje al padre Tello. Y pensar eso me remite a una pregunta que me acosa desde el primer día que me puse a escribir algo de Tello. ¿Qué hubiera pensado Tello de esto? ¿Tello le hubiera gustado? Cualquiera que lo conoció se daría cuenta enseguida que había dicho no, que él no le gustaban los homenajes. Él estará disfrutando el homenaje de la Virgen y de Dios en el cielo ahora, pero en la tierra no los quería, pero incluso no quería los personalismos, no quería poner su nombre. Pero todo este tiempo de trabajo en los escritos de él, de intentar difundirlo, de hacer el libro, un poco la respuesta que me fui dando es la que me sigue sirviendo hasta ahora. Es decir, Tello tenía una pasión muy fuerte, que era difundir una pastoral popular en la iglesia. Cuando uno estudia, por ejemplo, sus intervenciones en el tiempo de la Coepal, ve que siempre estaba apuntando a eso, a que la iglesia entienda esta forma de tener la fe de nuestros pobres, como recién explicaba muy bien Monseñor, que es verdadera fe. Bueno, Tello quería, en los tiempos de la Coepal, quería difundir eso. Cuando animó el movimiento juvenil evangelizador con la peregrinación juvenil a Luján, también quería eso. Cuando fue profesor en la facultad, también difundió una pastoral popular. Cuando por las circunstancias particulares tuvo que ostraciarse de algún modo y guardarse, siguió alentando en lo oculto, a través de un grupo de curas a los que animó a reunirse a la sombra de la Virgen de Luján, bajo la institución que era en ese momento una cofradía con el código antiguo. Bueno, él siempre quería difundir una pastoral popular, difundir una mirada, esta mirada en la iglesia. Bueno, esa es la intención que tiene este libro. El homenaje es algo secundario. La intención principal es no tanto hacer un homenaje, sino recoger su antorcha, continuar con ese legado, mostrar dentro de la iglesia ese pensamiento tan fecundo que él tuvo. La presentación por ahí, no voy a contar los contenidos del libro, no me voy a poner a explicar ahora los contenidos del libro para no aburrirlos, pero pensaba hacer algo más testimonial, pensaba contar cómo fue el proceso en que las ideas de Tello marcaron mi espiritualidad sacerdotal, cómo yo descubrí un camino de entrega a Dios a través del amor a los pobres, un poco guiado por estas ideas, ¿no? Cómo comenzó este camino. Tengo que remitirme, cuando pienso en esto, en los primeros tiempos de seminario, o antes de entrar al seminario, cuando yo me doy cuenta que vibraba de un modo especial cuando leía los textos bíblicos que muestran la preferencia de Dios sobre los pobres. Toda la Biblia, como dijo alguno, está escrita a favor de los pobres, ¿no? Uno piensa en el Antiguo Testamento, Samuel tiene que elegir un rey y va a buscar un pastor, al hijo de Jesé, y de entre todos los hijos al más chico, que ya nadie lo tenía en cuenta. Bueno, ese fue David. Bueno, habría miles de ejemplos. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo se hizo pobre, no solo se hizo hombre, se hizo pobre. Nació en un pesebre donde nacían los hijos de los más pobres. Los primeros anoticiados de esta noticia que partió en dos la historia fueron unos pastores pobres que estaban por ahí cerca, ¿no? Cuando tuvieron que presentarlo en el templo, ofrecieron palomas, que era la ofrenda de los pobres. Cuando tuvo que rodearse de discípulos, no vino a buscarlo a las facultades, a la gente que escribe libros, sino que eligió pescadores y pecadores, recaudadores de impuestos. Y después lo seguían miles de pobres, ¿no? Y él decía, felices los pobres, les decía a ellos. Y nos decía a todos que la llave del cielo es la misericordia hacia el pobre, ¿no? Mateo 25, tuve hambre, me diste de comer. ¿Cuándo, maestro, te dimos de comer? Cuando lo hicieron con un pobre y lo hicieron conmigo. Se pone en el lugar. Bueno, no quiero extenderme con este tipo de cosas, pero quiero decir que la verdad bíblica de la preferencia divina hacia el pobre
siempre fue algo que me marcó de algún modo. Pero también yo estaba en el seminario y nunca había tenido ningún contacto con el mundo de los pobres, con los pobres reales, concretos. Me acuerdo una de las primeras experiencias, fue una misión que hicimos en el seminario, no sé si ahora sí, la primera misión habrá sido, en el barrio provincialmente Virgen de Luján, donde hoy es párroco el padre Tamaño, se acordará de esa misión, hace varios años, no me acuerdo, 96 habrá sido. Bueno, yo me acuerdo que uno en la misión convive con la gente, vamos todos los días a las casas, llevamos la Virgen, le vemos las caras de alegría al sentir la presencia de la Virgen, se hace esa simpatía, jugamos con los chicos, y en todo eso, bueno, uno disfruta de la hospitalidad de la gente. Me acuerdo que una noche nosotros parábamos en un hogar de monjas que había 4 o 5 cuadras, y una noche se largó una tormenta impresionante, una tormenta que yo no podía dormir de la angustia, pensando esos chicos cómo estarán, porque yo había visto las casas, sin cielo raso, chapa mal clavada, con la cama al lado de la mesa. Digo, ¿qué está haciendo esta gente ahora? Yo realmente esa noche siempre me acuerdo de esa angustia. Hoy digo, con la perspectiva de la historia, por no entender cómo viven así, yo esperaba algo realmente dramático. Al otro día cuando fuimos, creo que fuimos a la tarde porque a la mañana había mucho barro, la sorpresa era que el clima no era como yo esperaba. Sí, había destrozos, pero los chicos estaban jugando en los charcos. Una mujer con la que había mucha cierta amistad estaba con torta frita, se sorprendía de que habíamos ido con ese barro, se preocupaba por el barro nuestro. Hay gente estaba acomodando cosas, pero no tenían la angustia que yo imaginaba por la falta de fuerza para enfrentar la vida, en el fondo, ¿no? Ahí yo creo que empecé a intuir una verdad que me marcó mucho, que los pobres tienen una fuerza muy grande dentro, muy grande, y que esa fuerza viene de la fe cristiana. La fe en Cristo, que es uno de nosotros, que sufrió por nosotros, la fe en la Virgen, que es nuestra Madre, que está siempre, les da una fuerza que yo no conocía al menos, y no esperaba, para soportar todo tipo de dificultades. Una noche de viento, alguna chapa volada, es algo menor comparado con otras dificultades que también pasan. Pero en el medio de todas esas miserias humanas y materiales está esa fuerza tan grande que solo puede venir de la gracia, que solo puede venir de Dios. Fue para mí todo un pasar del idealismo al realismo. Yo pensaba, me acuerdo patente que pensaba, decía, bueno, con el pobre bíblico es más fácil quererlo, pero hay que querer al pobre real, no es lo mismo. El pobre, nosotros decimos como iglesia, que la iglesia es pueblo de Dios, que todos somos iglesia, pero esto lo barremos abajo de la alfombra, porque el pobre real no está en la iglesia concreta, ¿no? Yo pensaba todo ese tipo de cosas. Bueno, para resolver eso hay que encontrar una continuidad, me parece a mí, entre el pobre bíblico y el pobre concreto, el pobre real, como está, y el pobre que uno ve en la Biblia, los que lo seguían a Jesús. Me parece que para ser fiel a la misión de la iglesia, cada agente de evangelizador, hablo por mí, pero mi camino puede ser el de muchos, tiene que encontrar esa continuidad, porque hay 2 riesgos. Si me quedo con el pobre bíblico, voy a tener una espiritualidad desencarnada, voy a tener un romanticismo, y el pobre real queda debajo de la alfombra. Después está la otra tentación, que se puede decir que conocí más tarde, pensar solo en el pobre real con una mirada sociológica. Entonces lo único que hay que hacer es cambiar esa realidad, lo único que hay que hacer es la ayuda concreta para cambiar esa realidad. La iglesia tiene muy poco que decir si es así. El camino que yo encontré gracias a Tello fue ver en el pobre una realidad teológica, no solo el pobre bíblico, no solo el pobre sociológico, sino una realidad teológica. Ver la acción de Dios en el pobre, la acción de Dios y de la Virgen, creer realmente en esa acción que les cambia la vida e ir descubriendo cómo se da esta peculiar vida cristiana. Esto podría haber quedado en una intuición superficial, necesita un armazón teológico, necesita ideas, necesita expresarse. Poco a poco fue lo que fui encontrando en la mirada teológica de Tello. Fue un proceso que primero no fue individual, que fue de algún modo grupal. Tello, como decía, desde su ostracismo animaba a un grupo,
de curas que estaban interesados en seguir este camino, y yo con ellos y de algún modo participando de ese tipo de cosas fui bebiendo todas esas ideas y practicando toda esa pastoral. Y después es un proceso que necesitó una cosa que para mí es clave también: unir la reflexión a la pastoral. La pastoral popular, la pastoral, el contacto entre los pobres, la evangelización, me llenaban de preguntas, y esas preguntas las resolvía de algún modo con la lectura de los textos de Tello, con las charlas grupales, con todo tipo de cosas. Y eso me impulsaba otra vez a la pastoral, y eso me traía más preguntas, ¿no? En un círculo hermenéutico, podemos decir, entre pastoral y estudio, para poder comprender. Los textos desnudos de Tello, además de que son a veces hasta un poco crípticos, nos dicen muy poco sin su pastoral. La pastoral es realmente la que nos da una medida cabal. Providencialmente, el primer apunte, siempre me acuerdo que leí de Tello, fue el que es la base de esta tesis, que es el apunte donde explica la virtud de la fe. No me voy a extender más, pero podría contar un poco lo que yo iba descubriendo ahí. Bueno, ¿por qué cuento